Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más del podcast Hablando y Ya con Aleja. y el Guerre. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un espía muy importante, un espía que incluso en China es considerado uno de los espías con mayor relevancia en toda la historia de, pues sí, de este país. Bueno, y el espía del cual les vamos a contar hoy se llama Larry Wu Tai-chin. Ese fue un espía muy conocido pues a nivel de la historia porque tuvo una trayectoria de alrededor de 37 años dedicado al espionaje sin ser descubierto. Eso es pues bastante tiempo. Y él nació en Pekín en 1922 en una familia pues bastante acomodada. Ya empieza pues como en la etapa de universidad, pues nos saltamos ya esta etapa, él allí estudió economía y también pues idiomas, entonces lo cual hizo que él tuviera pues una habilidad para poder comunicarse, traducir cosas y por eso es que también se va perfilando más como a este mundo del espionaje y estudió en una universidad que se llamaba Yenching, que es una universidad pues muy prestigiosa allá en China. Y también cabe recalcar que en esta universidad se comenzaron también a presentar como ciertos perfiles de personas más como tirando hacia el comunismo y por ende también fueron a estas universidades como buscando tipos de personas que se perfilaran más como para el mundo del espionaje y que pudieran pues apoyar a la causa. Bueno, hay una cosa que me quisiera como hablar sobre eso, y es que él empezó, pues como que obviamente por su habilidad de idiomas, porque no solamente manejaba el inglés, sino que manejaba es que tres idiomas o lenguas que se manejan dentro de China. No sé cuáles eran, pero Ujú. manejaba o sea, ya cuatro idiomas que manejaba. Entonces, por eso lo reclutaron o lo convocaron, se podría decir, a una misión británica, la cual fue como, la verdad, no sé por qué, no sé exactamente de qué esa misión sobre qué era, pero lo llamaron Ujú. por una misión británica y después también lo llamaron para el ejército de Estados Unidos. Todo esto como intérprete, más que todo se usó pues para lo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que fue ya la Guerra Fría y la guerra que hubo con Corea. Ujú. Entonces él empezó como que a manejar todo esto. Y bueno, cuando termina pues como que su trabajo de traducción y todo eso pues en estas batallas, en los conflictos, él vuelve otra vez a la universidad. Y es cuando va lo que está diciendo Aleja, de que él encuentra que está como el comunismo ya muy arraigado dentro de la universidad. Y no solamente el comunismo, sino como que los ideales comunistas y más que todo como de la China comunista, pues de la, ¿cómo se llama esto? Del régimen comunista chino. Entonces, él tiene como un compañero de habitación. Pero quiero agregar algo antes de que empieces a contar eso. Y es que hay algo que no se menciona mucho y es que él empezó también a recibir como una especie de entrenamiento para espionaje y eso más o menos fue en 1944. Y esto es antes de que empiece pues como a contar lo que Santi ya va a contar, que si quieres sigues, que Ah, eso es bueno, importante. sí, porque él empieza pues como que, obviamente, él conoce a este compañero de habitación que llama, que le dicen es que el señor Wang, que recuerden que estoy diciendo señor Wang, listo, porque hay más adelante pueden tener una confusión, entonces, señor Wang, el cual es como que es quien empieza como a meterle mucho como estos ideales de política en la cabeza. ¿Por qué? Porque como están tanto tiempo juntos, habla mucho sobre la política, su futuro laboral, el futuro en la política del país, los estilos de gobierno. Entonces, y también llegan a tocar el tema, que eso sí como que tú lo sabes más y es algo como que empiezan a hablar sobre como las relaciones entre Estados Unidos y China en ese momento y como que están como con una ruptura de relaciones. No recuerdo muy bien eso. Sí, pues como que él lo que comenta con el compañero de habitación es que él se pone triste porque, claro, él también había estudiado idiomas, además que con un fin de poder, no sé, establecer relaciones con Estados Unidos o también estar directamente en ese país. Y por la situación que se estaba viviendo, él tenía pues como que en su interior o en su conciencia como que tal vez pesar por la situación porque no estaban como en las mejores condiciones y no había como una relación como diplomática muy buena entre Estados Unidos y China. Entonces él como que comienza pues a hablar con el compañero y el compañero le empieza a decir como
usted debería hacer lo siguiente, pues como que le empieza a sugerir una, pues como una clase de acciones en las cuales incluía como que el estar como en pro de generar como ese lazo o El puente. como sí, como ser un puente o ser como un actor de conexión entre ambos países, como ser un ente diplomático, pero lo mencionaba más como un tipo de misión personal para él y no como, ay, para servir a China o de espía, no. Simplemente se lo sugirió. Y ahí fue cuando empezó pues como con eso que ha hecho Aleja de 1944, que empezó con todo lo del entrenamiento para ser espía. Que ahí es cuando empieza a ser cónsul en Shanghái. Y luego de esto, de tener todo su entrenamiento, fue que en 1948 llega a ser cónsul, pero de Estados Unidos en Shanghái. Y ahí empezó, fue como su relación con Estados Unidos y como para que empiecen a atar como que las cosas. Resulta que, bueno, que es un dato muy personal de él y es que en 1949, bueno, no tan, es un dato que puede ser no tan importante, pero al mismo tiempo sí, y es que en 1949 él se casa con su primera esposa para que empiecen a tener como es que tienen que ir mirando las fechas porque todo va, Entonces, como todo se va atando, todo se va atando. concatenado. Ah, bueno, voy a continuar con lo que él hacía allá. Para como ampliarles más la información de él que hacía allá, pues como ya les dijimos que él tenía una habilidad en los idiomas, él consiguió, por decirlo así, el primer trabajo después de esos dos primeros que les dijimos siendo estudiante, que fue pues en el consulado de Estados Unidos con sede en Shanghái. Él ahí se convirtió, por decirlo así, en el traductor principal y sus funciones consistían en hacer parte de los interrogatorios que se le hacían a los prisioneros pues de guerra. Entonces él ahí empezó ya con el tema del espionaje, pero de una manera como más, como suave, por decirlo así, o entre comillas. ¿Por qué suave? Porque no era como que, ay, voy a llevar pruebas de un lado a otro, no, sino que él empezó a tergiversar lo que le estaban diciendo los prisioneros de guerra. Entonces él ahí tenía una función de identificar quiénes eran aquellos que eran leales o fieles al régimen comunista y quiénes no. Entonces él hacía como un trabajo, por decirlo así, opuesto al que debía realizar, porque los que sí eran fieles al régimen, él los dejaba, por decirlo así, libres. Pero los que sí eran traidores o que probablemente querían desertar, él sí los señalaba y sí los mandaba pues como a estos campos donde los volvían a reeducar para que no fueran desertores. Entonces esa fue como una de las primeras funciones que él empezó a hacer en este lugar. Ah, bueno, ¿Y qué más pero cabe quieres aclarar completar algo, de y es ahí? que esto fue ya cuando estuvo Estados Unidos metido en la guerra con Corea, que fue cuando lo llamaron y pues que está hablando Aleja de que estaba con los prisioneros de guerra y todo esto. Y también lo que hacía él es que él pasaba una información, pero una información muy básica al gobierno chino y era de cómo, o sea, todo eso sirve en realidad, de qué comían, cuáles eran sus rutinas diarias, Ujú. incluso también les pasan información de cómo eran los interrogatorios. Cabe aclarar de que eso sirve mucho para entrenar a los soldados, de que digamos, si lo llegan a coger, le va a pasar esto, entonces los entrenan para que, por así decirlo, no suelten la lengua en esos procesos de interrogación, por así decirlo. Ah, bueno, también hay que, bueno, con esto él ya empieza como a ganar dinero. Y este dinero lo que hace es que él empieza a volverse adicto, que eso también va a seguir, va a servir para más adelante, Y es marca mucho que, la historia de él. sí, comienza a volver adicto a los casinos y a las mujeres. Entonces él empieza como a derrochar mucha plata en esto. Y es porque en su primer pago como espía le llegan a pagar $2.000, pero de Hong Kong, que esto fue en su primer pago. Y luego, bueno, si quieres, para pasar a la siguiente, no sé si tengas algo que más que decir de ahí. Ah, bueno, entonces acá ya entra ese otro nombre que ya dijimos al principio, pero Ah, sí. cambia, que es el doctor Wang. Sí, Él ahí ya era como por decirlo así, su superior o quien lo manejaba a él, pues o que le daba como órdenes. a Entonces, que tenga que llegar a la información. sí, como que esa era la conexión que él tenía con el régimen para pasarle esta información y él ser como el informante. Entonces, era como a la persona a la cual él tenía que darle la información, él lo hacía de manera verbal, o sea, él como que no entregaba hasta ese entonces como papeles o fotografías o cosas, no. Él hasta el entonces era como
por medio de la palabra, como que él contaba las cosas. Y recuerden la diferencia. El señor Wang era el compañero de habitación de él en la universidad. Ujú. Y ahora es el doctor Wang, pero pues no, o sea, son Diferente. diferentes, o sea, coinciden en, no diga, uno es un nombre o un apellido, pero coinciden pues en eso, pero Ujú. no son la misma persona, para que sepan. Ya sigue otra parte. Ah, no sé qué dices tú. Entonces, bueno, luego de hacer ese trabajo allá en Shanghái, él se muda a Okinawa, o sea, en Japón. Y allí él comienza a trabajar para el Servicio de Transmisión de Información Extranjera. Y eso funcionaba como una división de la CIA, o sea, eso también seguía siendo pues ya de Estados Unidos. Entonces, ahí como el nombre lo decía, él trabajaba traduciendo, Sí, traduciendo. bueno, sí, como la información de periódicos o cosas que eran más como de conocimiento público Y emisiones de radio. y sí, de emisiones de radio, como todo el tema de comunicaciones, pero para Estados Unidos o para el mundo occidental, porque como él tenía pues la habilidad, él ya era el encargado. Entonces uno dice como que pues, pero ¿para qué eso? Si igual es ya como algo público. Pero entonces eso lo hacían como con el fin de que en China ellos supieran como que, bueno, vamos a colocar eso en el periódico y eso puede servir, no sé, para hacer una información tergiversada o para que el enemigo, entre comillas, crea que vamos así, pero realmente la información importante no la estamos publicando o para que haya confusiones. Pues sí, entonces era como, puede que no sea, porque ellos decían eso, puede que no sea como lo más importante o lo más como responsable para un espía, pues como que no es la gran tarea, pero servía mucho como para jugar en cuestiones de geopolítica. Pero hay que aclarar que aquí es cuando ya estamos hablando ya de la Guerra Fría, que la Guerra Fría se concentró mucho, mucho entre Estados Unidos y Rusia, La Unión Soviética. pero China también tenía mucho que ver con esa Guerra Fría, entonces para ponerse un poquito en contexto de por qué estamos hablando de todo esto. Entonces resulta que a este man, cuando estaba pues, perdón, a Larry, cuando Larry estaba pues en Japón, en ese momento él trabajaba en una base aérea, la cual pues quedaba pues allá en Japón. Y aquí es cuando pasa algo muy importante, y es que el doctor Wan es reemplazado por un señor que llama ¿cómo es? Ou Siming. Ou Siming, el cual ya él no lo conoce como Ou Siming, sino que ya empieza a llamarlo como el señor Ou. Y Ujú. este man es el que ustedes tienen que recordar de aquí en adelante, el señor Ou. Entonces resulta que este man empieza pues como que a tener, a tener como ya más importancia pues en la vida de Larry. Y resulta que, ya sí, este, China empezó, China empezó a hacer una jugada muy inteligente. Y es que empezó a minar Estados Unidos con puros espías, pero no exactamente pues como que un solo tipo, sino que empezó a llevar espías que a estudiantes, que profesores, que mujeres X, hombres X, o sea, Ujú. no eran necesariamente como que militares de alto rango, no sé, No. políticos, o sea, no, empezó a llevar espías de todo tipo, porque lo que le interesaba a China era empezar a tener inteligencia de todos los frentes posibles, de la vida cotidiana de las personas, de una empresa importante de Estados Unidos. Ellos querían tener información de todo lo que se moviera en Estados Unidos. Entonces, ahí es cuando empieza pues como China a coger mucha información confidencial de lo que venía de Estados Unidos. Bueno, continúo. Si quieres, sí. Bueno, aparte de eso, como pues ya él estaba como, acabamos en qué, con el señor O, ¿cierto? Ujú. Y acá algo muy importante. Como él ya se cambia de locación, él no, o sea, como que tiene que visitar a la ciudad de Hong Kong para llevar toda la información que le está haciendo, pues como que le está sacando. Pero entonces lo tenía que hacer como de una manera un poco más disimulada, pues para que no lo descubrieran. Luego de eso, en 1961, a él lo trasladan, pero ya a Estados Unidos. Ah, ¿O pero vas cabe a aclarar contar algo que más? hay una cosa, es que él se reunía con el señor O una vez al año. O sea, no era como que cada Sí, no ocho era días él iba seguido. allá, no, pues obviamente tienen que ser muy cuidadosos con las cosas. Y él solamente viajaba a Hong Kong estando en Japón
en esa base militar, él solamente viajaba a Hong Kong una vez al año para poder reunirse con el señor O. Qué Es cuando se cosas. pegaba pues como desatrasada de todo lo que, de toda la información que tenían por darse. Y ahora Ujú. sí va lo que está yéndole. Entonces ya en 1961 él ya lo trasladan, pero a una sede que es en California, California, en Santa Rosa. del Entonces, FBI. entonces ahí él ya empieza pues, pero como que sí le cambia el cargo, porque ya es algo más como directo del FBI y no es como que esa extensión de la CIA donde él estaba trabajando. O sea, cambia el cargo, pero no lo que hace. A él lo O sea, él siguen, siempre fue traductor. él siempre fue traductor de emisiones de radio, en realidad. Se cambia el cargo, pero no, no lo que hacía. Pero entonces, bueno, acá ya como que empieza a cambiar un poco como la manera del espionaje. ¿Por qué? Porque obviamente ya no está, digamos, en el oriente, sino que ya está en otro continente, cambia la forma en que él debe de contarle pues a China toda la información. Entonces a él lo que le hacen es, por decirlo así, darle otros dos personajes que aparecen en esta historia, que vienen siendo el señor Lee, que es también un agente secreto que tenía una locación en Toronto. Entonces ustedes dirán, ¿por qué en Toronto? Y era porque en ese entonces, pues como con Canadá no tenían como, por decirlo así, un conflicto, y era como que pues era más relajado. Entonces si él viajaba allá no era como que levantara alguna sospecha, era como que pues normal, está viajando a Canadá, no pasa nada. Entonces él cuando tenía información, él tenía que viajar hacia Canadá para, no sé, para entregar un informe, para entregarle como los documentos que tuviera que dar, para contarle algo hablado, lo que sea. Y acá viene un dato que me parece, pues a los dos nos pareció muy interesante, y era que había también de infiltrado, por decirlo así, un padre, que se llamaba Es el un padre sacerdote. Mark Cheung. Y el señor trabajaba desde Nueva York. Acá lo que nos pareció muy interesante fue que para él darle la información a él, él lo que hacía era supuestamente ingresar a la iglesia, se iba a confesar, entonces en el El confesio. confesionario, es decir, es que en el concesionario, en el confesionario, él iba y le daba pues toda la información. Y obviamente ustedes saben que ahí eso es ya muy secreto igualmente porque los padres tienen también Voto de el silencio, voto ¿no? de silencio. Entonces uno dice como no, pues él simplemente se está confesando, o sea, él no está haciendo nada raro. Pero él solamente iba a donde esté padre cuando era información como demasiado, o sea, como la tengo que decir ya, o sea, como que no puedo esperar unos meses para encontrarme con el señor Lee en Canadá, no, tiene que ser como ya. Entonces, eso solamente era lo único que él utilizaba para ir allá, era con esa, Con ese fin. sí, como con ese fin. Resulta que acá entra otra fecha y es que ustedes tienen que recordarla porque este señor, este Larry, él tuvo dos matrimonios. Y resulta que en 1963 él se vuelve a casar con otra mujer, que esta mujer es la que más adelante vamos a tocar, vamos a hablar sobre ella, pero más adelante. Resulta que aquí también entra una fecha muy, para mí me parece que es de las más importantes y que es como un Marca mero punto de mucho. inflexión. Y es que en 1965 le dan la residencia de Estados Unidos. Y Ujú. es residencia natural, o sea, como si fuera, o sea, no, no como por padres, no, es una residencia ya como que, pues sí, para estar relajado allá en Estados Unidos, como si fuera ya si fuera gringo Nacido. prácticamente. Sí, pues residencia es como para estar allá, no es ciudadanía, pero ya le dan Pues la residencia sí. estadounidense para estar allá. Y resulta que aquí es cuando ella empieza como a tener un paso más adentro en la confidencialidad de Estados Unidos. Y es que él ya empieza a hacer como trámites para entrar a la CIA. Ya no está en un departamento que le lleve información a la CIA como lo hacía antes, sino ya Queda como estar por metido aparte. dentro de la CIA. Y es que él empiezan, obviamente, para entrar a la CIA hay que hacer mucho de que pasar requisitos. Y entre esos requisitos, él empiezan a hacerle como ¿cómo eso? Como una investigación a todo su historial. Y resulta que a él le investigan primero los 20 años que él lleva viviendo en Estados Unidos. Y evidentemente, como todos lo están haciendo tan bien, no levanta ningún tipo de sospechas. Y aquí es cuando pasan a lo que fueron los 28 años que él vivió en China, que sorprendentemente tampoco mostró nada misterioso dentro de este historial. Entonces ya pasa a un siguiente nivel que es cuando él entra a estar en una prueba de polígrafo. Y sin ningún tipo de problema, él pasa la prueba de polígrafo. Y cabe Increíble aclarar eso. que se la hicieron.
en Mandarín. mandarín y en inglés. Ujú. Porque pues sí, porque en inglés lo dominaba bien, pero evidentemente el mandarín lo dominaba a la perfección. Entonces le hicieron en los dos idiomas y en las dos la pasó como si nada. Que eso me sorprende mucho porque supuestamente el polígrafo es como que pues usted, si usted dice mentira, chao, usted se da cuenta de una por el polígrafo. Pues y también nosotros hablamos de eso antes y era como el nivel como de control que él tenía pues como de la situación, de uno no sentirse nervioso, porque yo siento que, no sé, a mí me dicen, vas a hacer una prueba de polígrafo, aunque yo no debo nada, aunque yo no he hecho nada malo, yo me voy a poner nerviosa, porque es algo normal del ser humano y también el estar como que vas a relajar, vas a estar tranquilo, sé que estoy haciendo algo súper ilegal, Ujú. pero igual pasó, o Sí, o sea, es sea, es que increíble. o sea, el control que se mantiene sobre su cuerpo, como porque también tienen que regular como las pulsaciones, el ritmo Sí. cardíaco, como que saber llevar también la respiración, creo que también se la miden ahí como que se respira rápido, lento, tal, no, ese man es un teso, o sea, el nivel de como de entrenamiento que Control. le hicieron a Sí. él en 1944 era muy teso para ser un espía muy duro. Resulta que aquí es cuando él después de pasar esa prueba ya entró a la CIA y él hizo y lo certificaron en algo que es que de alta confidencialidad. Eso que quiere decir que ese man puede saber hasta si el presidente se levantó de mal genio hoy. O sea, ese man sabe la información que es de mayor confidencialidad en Estados Unidos se la sabía. O sea, él podía saber todo eso. O sea, y tenía acceso como también eso se llama la información ultra secreta que Eso, ellos manejaban, ultra secreta. que era como, no sé, vamos a atacar a tal parte. Obviamente eso no lo sabe todo el mundo porque son millones que tienen que ser con una exactitud y una precisión pues implacable. Entonces, por ende, no es una información que esté al alcance de cualquier persona, sino de personas que sean ya de mucha confianza. Y anterior a todas las pruebas que le habían hecho, él también le hacían unas pruebas de desempeño en las cuales él también tenía unos resultados muy Sí, buenos. sí, Incluso a él las personas como que los compañeros de trabajo de él lo querían y lo apreciaban mucho y siempre hablaban muy bien de él, decían que era muy buena persona, era un excelente trabajador, o sea, él lo tenían en un concepto buenísimo. O sea, en impresionante. ningún momento fue como que, no, es que es sospechoso o no, es que hace cosas raras, no, siempre era como que no, él es súper bueno. E incluso se menciona que como él tenía la habilidad para traducir súper bien, siempre lo buscan era él, o sea, podía haber más traductores, pero como que el predilecto era él, por lo mismo, porque se comportaba de una manera que era como no, pues como muy meritorio. Es como que no este man es el más Ujú. confiable, es un gringo más. Desde acá viene otra parte que es muy como un punto de inflexión y es cuando él comienza como a pasar perfiles de compañeros que también estaban haciendo contrainteligencia, o sea, eran compañeros de la CIA que también estaban infiltrados para, En China. para el gobierno chino, pues. Entonces él ahí empieza a hacer como esa contrainteligencia, entonces empieza a averiguar por los datos de género, Edad, edad, educación y dialecto. y eso lo hacía con el fin de que sus compatriotas pudieran detectar quiénes eran esos agentes que también estaban como robándoles información a ellos y ellos también poderlos como sacar más fácil Porque queda claro que ellos no tienen el el nombre, o nombre sea, a ellos los mandan incluso allá ¿qué? con el enemigo. Pues No, como a las misiones los mandan con nombres falsos y todo, ellos no, que o sea, esconden la identidad, no, obviamente. exacto, o sea, no tenía el nombre del infiltrado en realidad, pero tenía que preguntar ese tipo de cosas para poder, por así decirlo, como que sapearlos. Y él comienza pues como que a perfilar a los compañeros no solamente pues del trabajo de él, que incluso pues que no están infiltrados, sino que están dentro de la misma oficina de él, los empieza a perfilar y los empieza pues como que para que allá en China, en la inteligencia, supieran quienes estaban trabajando también en la CIA y obviamente que les está yendo aleja, pues los infiltrados también que estaban allá. Y resulta que muchos de ellos, pues, eran obviamente ejecutados cuando se Ujú, descubría, pues, que pues eran infiltrados. infiltrados. Y acá viene ya, ahora sí, como el momento cúspide de la carrera de él. Sí, O sea, eso fue lo que prácticamente a él lo lanzó como al estrellato, que todo el mundo lo reconociera, que eran como, wow. O es que estrellato. sea, sos el campeón, sos el más top. Y eso ocurrió en 1969. Y eso fue un momento de verdad muy clave. Y estaba el presidente
Richard Nixon. Entonces, cuando él llega a la presidencia y cuando él está ahí, él decide como establecer ya una mejor relación con China. Entonces, él ya tiene como unos planes que para hacer, por decirlo así, es que no sé, Como mejor relacionamiento internacional, sí iba a decir dizque amistad, pero no es amistad. Pues sí, pero es un mejor relacionamiento público y como entre alianzas. gobiernos. Sí, como hacer un tipo de alianza, pero eso no es el nombre exacto que estamos diciendo, pero como alivianar las tensiones políticas que existían en el momento. Suena mejor. Mm. Entonces ahí, a él al escritorio le llega un documento ultra secreto que tiene pues como que toda la información y como todo el procedimiento y las cosas que quería hacer este presidente ya en China. Entonces, ¿él qué hace? Desde ahí, él hace algo que es tomarle una fotografía como a todo ese documento. Pues Y le él, faltó algo, y es que en el documento decía que no que él quería hacer en China, sino que él quería viajar a China ujú, y hacer relacionamiento con el primer ministro de China. O sea que estamos hablando de un viaje, ¿cómo se llama eso? Un viaje, se me olvidó la palabra, gubernamental, político, lo que sea. sí. Ya. Entonces, bueno, entonces él ahí fotografía todo ese archivo que es ultra secreto y eso lo manda es como en lo que existía antes, que eran como las tiras de, como el carrete. Ujú. O sea, no es como una foto grande, sino como que, sí, el film, que es el papel, el papelito. Que tienen que ir a revelarlo y todo eso. Ujú. Entonces, como que ellos cuando salían de las oficinas, ellos les hacían como una especie de, como de revisión, a ver ellos qué se llevan, porque obviamente están trabajando en una cosa que es ultra secreta, entonces tienen que hacer también como una verificación de que no esté saliendo la información que están trabajando al interior. Entonces él usualmente lo que hacía era que se escondía esos documentos como que en la chaqueta y como que eso no, o sea, nunca lo descubrían. Y más que eran como cositas tan chiquitas como que eso Mm. no lo veían. Entonces, bueno, él llegó y sacó toda esa información y ahí no recuerdo si fue de una con el padre No, o fue a Toronto, él llamó por teléfono al señor Lee a y le Toronto. dijo, él llamó por teléfono, en un teléfono público, lo llamó y le dijo como que, "Ah, tengo tal información, y el man fue, y después de eso, al tiempo fue que fue a Toronto, le entregó la cinta, le entregó todo, pues como la evidencia fotográfica, Ujú. e incluso estos documentos llegaron hasta Hasta las manos China. del primer ministro de China. O sea que ellos con mucha antelación supieron como que todas las movidas que se querían hacer desde Estados Unidos. Entonces ya después como que ellos lograron, por decirlo así, organizar bien como los acuerdos o las cosas que beneficiarían más al gobierno de China frente a las propuestas que iban a llevar pues desde Estados Unidos. Entonces por eso es que a él se le conmemora como que, o sea, gracias a él pasó todo eso, como que se pudo sacar mayor provecho de esa situación gracias a toda esa información ultra secreta que él pasó. Claro, porque a fin de cuentas China tuvo la posibilidad de poder no solamente de organizar pues como que todo para que fuera conveniencia de ellos, sino que también la intención de ellos era empezar a mover la economía. Por eso fue Nixon hacia allá, para empezar a hacer acuerdos y ¿cómo dice esto? Cuando uno hace como negocios, por así decirlo, conseguir contrataciones pues de empresas después de Estados Unidos para que le compraran más a China. Entonces ellos empezaron como a mover también entre política para poder que fuera mucho más beneficioso ese tipo de contrataciones para China que para Estados Unidos. Ujú. Y fuera de eso, este viaje fue tan exitoso y fue como tan, o sea, tan bueno que incluso Nixon dijo que lo nombró como la semana que cambió el mundo, porque fue cuando ya Estados Unidos volvió a tener como esos tratos económicos con China y empezó a moverse otra vez la economía con ellos. Y eso ya toma lugar en 1972, o sea, pasaron 3 años, sí, desde que pasó pues todo el tema de las fotografías, o sea, tuvo demasiado tiempo pues el gobierno de China y todos los funcionarios de allá como para evaluar y organizarse para responder frente a lo que les iban a decir. Ah, es que muy teso. Y lo teso es que Sí, durante 9 años él siguió trabajando allá relajado sin que nadie se diera cuenta. O sea, 9 años pase información y pase. Ese Larry era tremendo, mero topo. me espía. Imagínense en que dicen que ese man, o sea, solamente por lo que le pagaran, lo que le pagó el gobierno chino a él,
por la información que le estaba dando, él llegó a recolectar en esos 9 años $180.000 de Hong Kong, que eso traducidos a dólares pues estadounidenses serían 1.200.000 dólares. Y resulta que todo esto se lo gastaba, obviamente en lo que hemos dicho desde el principio, que dije que pusieran cuidado y que se acordaran de eso, que él empezó a ser adicto a las mujeres y al casino. Y él todo este dinero, bueno, la gran mayoría se le empezó a gastar en eso, en mujeres y en casinos. Y también otra cosa era los viajes. Pero entonces ustedes también se van a preguntar, como nos preguntamos nosotros al principio, como si él estaba ganando tanto dinero y obviamente los compañeros también estaban ganando no lo mismo, él cómo iba como a justificar como esas excentricidades que él estaba teniendo. Pero entonces ahí va algo y es que él tenía que ser como muy cuidadoso de saber como qué mostrar, qué no y cómo disimular pues como que tanto dinero que él tenía. Entonces cuando levantaba algún tipo de sospecha, él se justificaba que él había ganado esos dineros por medio de las apuestas que hacía en el casino. Hmm. Entonces, pues sí le creían porque era como que pues si él vamos al casino, entonces probablemente sí, pues si le va bien, sabe apostar, ganó. Entonces pasaba como por desapercibido eso. Y otra cosa que él logró hacer fue conseguir como muchas viviendas, muchas casas, y todas esas estaban valoradas aproximadamente en $700.000, o sea que tenía pues bastante poder adquisitivo. Y aparte de eso, él tenía como una cuenta para emergencias, pero era en Hong Kong, creo, sí. Y tenía en esta $200.000, o sea que también tenía dineros por fuera que no estaban registrados dentro de los Estados Unidos, o sea que ahí también ya estaba como haciendo algo ilegal, pues aparte de todo lo del espionaje. Desde ahí, tomen nota de eso. Luego ya en 1981, él decide que es suficiente y él se retira ya de la CIA, él dice como, yo ya no voy a ser más agente, pero no sin antes, él no lo avisa, o sea, él no avisa en China que él ya no es más agente, o sea, él se lo guarda para él porque él quería conservar como esa imagen que tenían, que era un agente pues como condecorado, muy bueno, el super agente. Pero al mismo tiempo, él no abandona todo el tema del espionaje, sino que él sigue llamando, él sigue consiguiendo información y al mismo tiempo la sigue transmitiendo hacia China. Entonces ahí él como que se puede sostener durante esos años como pasando por alto de que no, ya no trabaja con la CIA. Y ustedes se preguntarán cómo este man conseguía la información. Y es de que él era muy inteligente y muy astuto. Y es que él llamaba a los ex compañeros de él y le preguntaba como que, mira, ¿cómo hacen el trabajo? Tan, hey, qué chismecitos tenés pues por ahí. Y como era una persona que ya les había contado que era tan confiable, o sea, las personas lo querían demasiado, pues todos llegaban y le contaban todo lo que pasaba y todos los datos confidenciales que había pues desde Estados Unidos en ese momento. Entonces ahí es cuando él sigue mandando toda información confidencial, la sigue pues enviando a China, a la inteligencia china. Y es que resulta que aquí es cuando empieza un poquito como él empieza a fallar en cosas. Y es que en 1982, o sea, un año después de renunciado o Ya haya, se ha de retirado. haberse retirado de la CIA, él viaja a Beijing. ¿Por qué? Porque supuestamente allí le hicieron como un evento para condecorarlo a él por todo su trabajo que había hecho como espía. Y allá le dieron 40.000 dólares de Hong Kong. Le dieron a él toda esa plata. Y ahí es cuando empieza pues como que él como a dejar rastros y a dejar pistas para que pasara lo que sucedió. Desde aquí entra ya un nuevo personaje. Y este personaje, esperen, acá está el nombre, Es un nombre muy raro, si es no lo que pronunciamos bien. era un desertor, o sea, vamos a hacer primero la descripción quién era él. Él era una persona pues también de China, pero que él no estaba de acuerdo pues como con el régimen. Nosotros personalmente creemos que lo hacía era pues por dinero, pues, claramente, y era una persona que quería trabajar directamente con Estados Unidos. Para sapearle a Ujú. China. Entonces, Perdón, sapear a Estados Unidos lo de China. entonces él era como un voluntario para contar esta información confidencial, pero entonces ahí qué pasaba, Estados Unidos
con ese tipo de personas que eran voluntarias tenían que tener como cierto cuidado, porque obviamente cualquier persona podría decir eso, pero realmente iban a hacerle inteligencia, pues contrainteligencia, como lo que estaba haciendo Larry. Larry. Se casi me olvida ese nombre. Entonces, bueno, él se llamaba Yu El, el, Xiang el desertor Sheng. nuevo, nuestro nuevo personaje. Entonces, este Yu, ¿cómo es? personaje, No. Yu Xiang Sheng, es que es como Yu Xiang Sheng, es muy raro. Yu Xian Shang. Algo así. Ponemos diciendo mero trabalenguas. Discúlpenos. Pero entonces, bueno, él va con una información a la CIA y él les avisa a ellos que hay un topo chino infiltrado. O sea, utilizan esa palabra. Será como el código o la identificación que se les tenía. Pero así como de parcería, como que ustedes no confían en mí. Sí. Ah, les entrego pues uno que ustedes tienen ahí metido hace rato para que confíen en mí. Entonces él dijo que el topo había viajado en febrero de 1982 a Beijing. Entonces acá pasa algo y es que ellos como que querían manejarlo pues como internamente, o sea, como que querían que la misma CIA y como que por sus medios encargarse de eso. Claro que eso es mera vuelta porque estamos hablando de que Es también el habla ultra muy mal secreto. habla muy mal no solamente pues como el gobierno de Estados Unidos, sino más que todo de la CIA, como que pues tuviste cuánto tiempo metido en tu departamento un topo y no te diste cuenta. Sí, como que es que están haciendo ustedes sabiendo que eso es como lo más ultra secreto y lo más, o sea, Entonces, lo más de seguridad. por eso no querían tocar Ujú. al FBI hasta que no fuera necesario. Y es que resulta que, bueno, bueno, continuaba, iba a hacer una cosa que no iba a caso. Uno Pues por, no iba, dilo, no, o sea, me iba a adelantar y a dañar la historia. seguro. Sí, seguro, continúa. Bueno, entonces luego de eso, el 28 de septiembre de 1982, ellos ya deciden pasar toda esta información al FBI porque ellos comenzaron a hacer una investigación que eso fue como infructuoso, o sea, como que ellos investigaban y como que no encontraban absolutamente nada, entonces empezaron a hacer como toda una investigación sobre los vuelos, sobre las personas que habían salido y ellos decían como que es que nada concuerda. Entonces acá va como que dos pistas que esa persona les dijo, que ese voluntario les Hmm. dijo, que ellos decían como que esto no concuerda, como que nada de esa información se cruza para tener como un sospechoso. Entonces él dijo que había viajado en un vuelo de Panam, que era pues la aerolínea pues que era muy famosa en esa época, y que era un ciudadano chino. Pero realmente él no había volado en esa aerolínea, sino que había viajado, era en una aerolínea nacional de China, que era de administración de la Aviación Nacional Civil de China. Y acá hay un dato muy curioso, y es que ninguno de los agentes, creo que ni de la CIA, ni del FBI, ni realmente de los Pues Estados ninguna agente Unidos, federal podía hacerlo. podía viajar como en un vuelo que tuviera pues como que esa jurisdicción Pues un vuelo o que sea de una aerolínea china. sí, pues como que le estuviera manejando a alguien de China, pues como, sí, Sí, una. no podían. Entonces ahí era pues como ya sospechoso. Y ya la otra pista, que era con inexactitud, que era un empleado actual de la CIA. Y como bien sabemos, él hace un año, o sea, en 81. 1981, él ya se había retirado, pero como él se quedó esa información para él mismo, ni siquiera los mismos compatriotas de China sabían que él ya no era un agente. De cierta manera, eso le salvó un poquito el cuello. Como le aumentó días, meses, Años, porque recuerda que le años. demoraron cogerlo. Bueno, y una cosa interesante e importante es que la operación, porque ya la cogieron pues así como operación para encontrar al topo, la llamaron Garra de Águila. Ah, bueno, y esa operación no solamente era para cogerlo a él, sino como que ya se había dado un rumor de que habían muchos infiltrados dentro del mismo, pues como departamento, tanto de la CIA como el FBI. Entonces estaban ya como en esa búsqueda de quiénes eran como los infiltrados. E incluso en el año de 1985 se le conoce como el año de los espías y fue porque empezaron a como identificar todas las personas que habían estado pues como infiltradas. Bueno, ¿qué más con eso? Bueno, que aquí es cuando empieza, ya cuando se pasa, ya la CIA vio que se le salió la vuelta a las manos, que ya sí tienen que contar las cosas y tienen que llamar al FBI. Y es cuando le dan el caso a un señor que se llama Tom Carson. Y él Ujú. empieza pues como que a investigar más a fondo
lo de los viajes en avión, porque a lo de como los ya les vuelos. contó Aleja, ya habían dicho que ese ciudadano chino, él había viajado a China. Entonces él empezó a mirar, como hicieron sus compañeros antes de nacer, empezó a mirar otra de los vuelos y efectivamente no había nada. Pero entonces, ¿qué hizo? Él dijo, voy a empezar a rastrear llamadas. Y entonces cuando empezó a rastrear llamadas del aeropuerto, él se dio cuenta que salió una llamada que era direccionada hacia la embajada china. Y esta llamada decía a los chinos que se le había retrasado el vuelo. Ujú. Entonces, resulta que ahí es cuando él saca una deducción muy importante, que es cuando tienen que ir a ver lo que, bueno, tienen que recordar lo que dijo Aleja, y es que un personaje que era pues como de un policía federal de Estados Unidos no podía coger un vuelo que fuera de una aerolínea china. Pero si este era el topo y este vuelo se lo mandó la misma inteligencia china, obviamente se iba a poder montar. Claro. Entonces ahí fue cuando él vio que ese mismo día salió ese vuelo que era de una aerolínea nacional china, que era de la Administración de Aviación Nacional Civil de China, que fue el que salió para allá. Entonces ahí fue cuando digo como que, ay, parce, aquí fue. Entonces como él no podía mirar la tripulación, porque este era ya datos de Como China, confidenciales. evidentemente ya no podía pedirle a China que le pasara esos datos, entonces él recordó que ese dato, si no lo tengo, no sé si lo tengas, Sí, que cuando él se cuando devolvió. devolvieron, bueno, si quieres cuenta de eso. Bueno, pero otra cosa como para complementar esa información, que esa llamada fue lo que lo cambió todo. Y esa llamada fue de un día antes de que él tomara el vuelo, que eso fue el 5 de febrero de 1982. Y entonces acá viene también algo muy importante. O sea, toda esa investigación y todo eso empezó en 1982 y fue hasta un año después, que fue en 1983, que apenas ese investigador, Tom Carlson, escuchó esa llamada. O sea, él estuvo un año sin encontrar nada de resultados, sin dar nada concluyente y como uno, como buscar información, es como que, ¿será que eso sí es verdad? ¿Es una trampa? ¿Es mentira? ¿O simplemente nos están haciendo perder el tiempo? Porque uno se podría también cuestionar eso. Puede ser ¿cómo es que se llama? Es una bomba de humo o algo así, unos Una pantallas. cortina de Es humo. Es una, como que, sí, como que pierda el tiempo ahí porque realmente vamos a hacer algo más grave o fuerte en otra parte. Pero no, no, y yo digo que mera paciencia la de esos manes. O sea, es que miren cuánto un uno que no hace en año. un año. Y un Si hay año uno uno pegaba todos un, los días y uno pegaba un caso que no avanza. y si uno no ve resultados, es como que no. O sea, nada es concluyente, nada pasa. Entonces, hasta que él empieza a buscar ya la información del vuelo de regreso, que fue el 27 de febrero de 1982. Entonces, él ahí, Bueno, porque obviamente el man dijo el que, bueno, sí, el voluntario le voluntario dijo que, desertor. que ella había salido y que ella había vuelto, por eso es que pudo encontrar la fecha. Ujú. Entonces, ya con esa fecha, él trata de buscar como que toda la información de los pasajeros que estuvieron en ese vuelo que supuestamente había tomado el supuesto topo. Entonces ahí él logra reconocer como cuatro nombres que eran solamente ciudadanos de Estados Unidos y el resto, como que había un nombre que era como que el que más sobresalía, que era chino. Obviamente era él. Entonces él dijo como que pues ese nombre resalta mucho, está Ese sospechoso. nombre, ese nombre me suena como que es chino, ese nombre está raro. Sí, entonces ahí ya, prácticamente ahí fue como que cuando dieron luces, como que el caso ya está por fin como que llegando a una conclusión. Pues conclusión de que quién puede ser, porque apenas ahí inicia la investigación realmente de él. Y la vuelta es que ese man se encontró que era Larry Wu Tai Chin, que se Ujú. dio que era él. Y resulta que él no sabía quién era, porque evidentemente, pues muchas veces los puestos, pues no se sabe mucho quién está dentro de la Ah, CIA y todo sí, es muy confidencial. Entonces no sabía quién era, pero se dio investigó. cuenta que dentro o sea, cuando lo dejaron pasar, él vio que tenía como una anotación de que lo tenían que dejar pasar, o sea, como que era como, como que tenía protección por el Estado, por así decirlo. Entonces en la protección del Estado, él llamó a la CIA y preguntó que quién era ese man. Entonces le dijeron como que, ese man era de nosotros, papá, le explicaron todo. Así el trabajo acá, pero ya no. Entonces ahí fue cuando él se volvió como uno de los mayores ya como, ¿cómo es la palabra? Sospechosos. Sospechosos, porque, hey, Topo trabajó en la CIA, estaba en China, coincidió con las fechas que nos dijeron, que hacía por allá este man, de nombre chino, raro.
Entonces ya como para seguir con el tema de la investigación de él, como él ya no estaba trabajando directamente con la CIA ni nada, entonces ellos estaban tratando de idear un plan como para tratar de que por medio de una prueba de polígrafo, ¿y por qué prueba de polígrafo? Porque a él le volvieron a invitar a trabajar en la CIA. Como que no, por favor, como que vuelva, haga parte otra vez como del departamento. Sí. Pero entonces él le dijeron, con una condición de que usted tiene que presentar una prueba de polígrafo. Entonces él le dijeron eso, él dijo de una que no, dijo como que no, la verdad es que yo soy muy ocupado, estoy haciendo una investigación para mi universidad, la que mencioné al principio, soy muy ocupado, eso ya me quita mucho tiempo a mí, no. Entonces ahí se les cayó como que el supuesto plan que tenían, porque claro, era más fácil desde ahí, que ya era como tenerlo en sus manos, hacerle las preguntas y como desmantelar toda esa mentira, pero como él no accedió, ya no iba a ser tan fácil. O si no, también aplicar la que le aplicaban cuando este man sapeaba pues a los que estaban en China, los infiltrados. Lo que hacían los chinos es que, para darse cuenta quién era el topo allá dentro de China, que les estaba pasando información a Estados Unidos, es que ellos muchas veces no los judicializaban ni tampoco ¿cómo es? No, sacrificar no es la palabra, ni Fusilado. los, pues no les, nada, no los, sí, no los mataban, sino que ellos llegan y le dan información falsa a esas personas de gusto para que le llegara información falsa a Estados Unidos y entonces darse cuenta ¿Quién que fue? usted es el topo de verdad. Entonces lo que empiezan a hacer era que él entrara y empezarle a dar a él pura información falsa para empezar como a confundir al gobierno chino, por así decirlo. Ujú. Y algo que me parece que me sigue diciendo, esos manes son muy pacientes. Lo que hablábamos ahorita, de que antes de que a él lo invitaran a entrar a la CIA otra vez, que este man se puso que a buscar con un compañero todos los documentos que pasaron por sus Ay, manos sí. durante 37 años es demasiado. O sea, ¿cuántos documentos uno no ve, digamos, En el año. y sabiendo que él era de la CIA y que a él le llegaban puros documentos, pues como que de suma importancia, pues como de muy confidenciales? ¿Cuánto no pasaba por el escritorio de él para uno tener que ver 37 años de documentos? Y lo más increíble, revisaron todo eso y no encontraron nada. O Así. sea, no, no había nada sospechoso, como que, eh. Y es lo que también es muy raro porque obviamente él traducía las cosas a conveniencia. Entonces puede ser que pero es que tendrían que haber revisado también los registros de las llamadas, cosas de la radio, cosas de periódicos. Obviamente ellos ya no podían hacer todo eso. No, O todo. sea, era como que ya el archivo final, miremos a ver qué dice y listo. Pero ahí es cuando la investigación queda como que este mano se metió, ya cómo lo vamos a coger. Entonces, claro, ¿qué dijeron? Fueron a un tribunal para que les dieran pues como una autorización, que eso fue en 1987. El Miren, ya fue 13 de abril 4 años después de que el más se retiró de allá de la CIA. El, de los 85. de 1985, el 3 de abril de 1985 fue que les dieron la autorización para que empezaran a tenerle vigilancia telefónica y también de micrófonos dentro de la misma casa de Larry. Entonces ahí es cuando empiezan pues como a coger más información. Desde acá las cosas empiezan a poner como un poquito más turbias, porque como ya tienen ese permiso, como para estar como más al tanto de qué es lo que hace él, con quién habla, acá va un dato que me pareció a mí muy perturbador, y es que como empiezan a monitorear las llamadas, se dan cuenta que él siempre está llamando como a No digas palabras de Quentin. una línea caliente. Sí, Sí. sí, una línea caliente. Entonces como que de ahí empiezan a decir como que qué, pero cómo es posible, como que, como que él cómo hace esas cosas, como que ya empezaron a ver muy mal, como con muy malos ojos, como las cosas que él hacía, como que pues quedó tan raro. Entonces, es muy charro porque ellos creían que por medio de las llamadas como que él iba a estar pasando la información o que él iba a estar diciendo cosas pues así confidenciales y no eran como cosas Y más, tú tomas es que, uy, no, este man que está diciendo. sí pues como que cosas de un índole más íntimo, Sí, un poco más, ajá, más subido de tono, entonces eran como que, uy, no, que es subió que de tono. él cómo va a hacer eso, y más como que él tenía ya su familia, tenía sus hijos, tenía su esposa, es como que empezaron a hablar muy mal, pues como de lo que él era y hacía. No, y lo otro es que esos manes duraron 2 años escuchando todo lo que él decía, o sea, unos 2 años escuchando ese man todo el día en línea caliente. No, Entonces acá pasó algo, pero eso fue como dentro del edificio o de la residencia donde él vivía y tuvo como un incidente con
con una una menor. persona. No, pero ¿cómo vas a decir eso? No, porque no estoy diciendo nada malo. Bueno, Tuvo un incidente, entonces como para evitar problemas con ella y de que, porque él incluso le pusieron como una acusación, como pues algo relacionado con el tema, para evitar problemas, ellos se mudaron. Entonces dijeron, no sabe qué, tenemos que irnos de ese edificio, nos vamos. Obviamente, se iba a volver a perder toda esa información que ya tenían pues como de los micrófonos y tenían que volver a un tribunal a pedir permiso para volver a interceptar esa información y colocarle micrófonos, cámaras, todo. Entonces, mientras pasaban todos como esos permisos, pasaron unas semanas donde no se supo como esta información de él, entonces se atrasó un poco más el caso. Bueno, y ya en esa otra locación, él volvió a tener un incidente del mismo tipo que tuvo en la anterior casa. Pero aquí no pasó pues como que nada como tan grave, pues como que, ay, que lo señalaron de nada, ¿no? Entonces ahí ya empezó fue a tener problemas matrimoniales. Entonces como para él, como tratar de como aliviar la situación, él decidió otra vez mudarse. Entonces ya es otra vez su tercera mudanza. Entonces otra vez tienen que volver a pedir permisos para colocar micrófonos y hacer pues como que todo ese monitoreo de la casa de él. a mí lo que me parece muy charro Continúa. es que hay una llamada que ellos interceptan, que incluso se decepciona mucho de él, porque está hablando con una mujer como para que fuera a la casa. Y le dices que ya abrís que la máquina. Entonces ellos pueden estar hablando que pues que iba a contar como cosas así de espionaje y tal. Pero como cuando dice que lleve la máquina, no, va a llevar un juguete patán, no, este man, como todos decepcionados, como que no, este man, era mejor que hubiéramos dejado sin escuchar nada. O sea, Me da mucha risa. es muy charro porque sí cuentan que ellos como que cambiaron mucho la percepción de él, como que con todas las cosas que empezaron a pasar y que empezaron como a escuchar dentro de la casa, porque él incluso empezó a ser como un poco violento pues con su mujer y todo, hasta el Ujú. punto de que ella como que lo retenía para que no fuera a donde las mozas o donde las mujeres pues que tenía por fuera y ese man la empujaba y le hacía pues como cosas así pues sí, físicas para que lo dejara salir y que lo dejara irse tal. Entonces ese man como que empezó a tener muchos problemas por ese lado. Bueno, luego, en 1983, él tenía un viaje planeado hacia Hong Kong. Entonces, como él pues va a viajar y lo siguen todavía como siguiendo, él lo siguen hasta el aeropuerto. Si quieres contar algo como específico de ahí, yo voy a contar algo que es lo que encuentran. No, sí, no, que ellos pues como que lo siguen hasta el aeropuerto y tratan como de ver que ese man no salga del país. Pues como que de alguna manera ese man no puede salir de aquí. Ese es cuando lo vamos a coger. Entonces ellos llegan y lo dejan que entre pues haga pues el proceso pues como entrar al avión y todo eso. Pero sí van y dicen como que tienen que ir a revisar la maleta. Y Ujú. ahí es cuando aparece lo que ya decía Ale. Entonces, ellos están buscando en la maleta como que algún tipo de prueba o de cosas pues que estén ligadas con el espionaje. No encuentran como información o como que algo tipo de espías o elementos que utilizaban en las épocas esas pues del espionaje. No encuentran nada que como que lo señale a él como que él sí es un espía, no. Pero encuentran algo que uno dice como que pues es significativo, no, no sé, una llave. Pero la llave tiene unos caracteres chinos y tiene el número 533. Entonces, eso lo asociaron también de una a un hotel, pues porque eso también tenía como que esas inscripciones como de un hotel que en esa época tenía pues como que la identificación de ser un sitio predilecto para estos encuentros tipo de espionaje y de como contrainteligencia. Entonces ahí ya empezaron también como a dudar más y a decir como que él sí es. Pero como eso no es una prueba contundente, no podían decir como que, hey, sí sos. Porque simplemente era como que pues es una llave que se va a encontrar con alguien allá de inteligencia, sí es muy sospechoso, pero no tenemos, No es como que le encontraron documentos confidenciales en la no. maleta. Y que lo demuestre, pues como que por eso te vamos a culpar, no. O sea, sí, sí sabían ya que era él, pero no habían encontrado pues como una prueba contundente, como les digo. Entonces ahí es cuando, bueno, él viaja a China, hace lo que tiene que hacer, listo, y vuelve otra vez a Estados Unidos. Cuando llega a Estados Unidos, en 1985, resulta que el FBI dice como que no, ¿sabe qué? Vamos a tirar ya todas las cartas sobre la mesa. Lo que salió, salió, por eso estamos mamados, llevamos aquí 4 años detrás de este man y no hemos podido cogerlo. Hay que tirar las cartas sobre la mesa. Entonces va el FBI y le toca la puerta de la casa en el apartamento de Larry.
y el man abre y ellos le dicen que ellos quieren pues como que tener una conversación con él porque pues una conversación pacífica, normal, pues como de información, porque se ha dado como que la noticia de que se ha empezado a filtrar información confidencial hacia China. Entonces como que para ver si puede declarar cosas de pronto para que ayude a la investigación. Entonces el man llega, los deja entrar y todo bien. Resulta que ellos llegan y le dicen como que no, ¿sabe qué? Pues ya estando adentro, les dicen como que ¿sabe qué? Nosotros sabemos que usted es así de sencillo. Entonces, ¿sabe por qué? Y entonces dicen, porque nosotros sabemos que usted lleva una llave, que la llave tenía 533 de un hotel, de tal hotel en China, y ese hotel hace que, y ese hotel es para tener como reuniones confidenciales del espionaje. Entonces no sabemos que es usted. Entonces, ese man como que no quería decir que sí, siempre negaba todo. Entonces, como que no, hay que coger, hay que tirar de la bomba. Y entonces ellos le dicen, es que sabe qué, nosotros sabemos que usted tuvo un viaje a Hong Kong y se reunió con un tal señor O. Y usted le pidió una plata. Pues y con esa plata para poder empezar a gestionar para gestionar el divorcio con su mujer. Entonces, ahí es cuando él dice como que, uy, ¿cómo así? Ahí es cuando él dice como que eso está raro porque, o sea, ese dato literalmente solamente lo sabía el señor O. O sea, él dice que solamente lo sabía él. Ujú. Entonces, que ahí es cuando él dice como que no, ya me cogieron. Ya me cogieron. Entonces, con eso, él llega y dice, y declara, pues ya empiece, ya dice como que sí, yo soy. Y entonces empieza a declarar y a cooperar pues con el FBI para, pues sí, como con todo. Pero antes de eso, como que algo que él pensó fue, o sea, él pensó dos cosas. Primero, o el señor O había desertado Ujú. pues hacia los Estados Unidos, o a él también lo habían cogido. Entonces él dijo como que, pues acá yo ya no me salvo, tengo que colaborar. Pues como que ya me va a rendir. Entonces ya después de eso, fue en el 23 de noviembre del 85, o sea, fue un día después de que le hicieron esa llamada a la puerta, ya él sí lo detienen, pues como que ya, o sea, simplemente sí, se lo llevan y él empieza a justificar como todo lo que había hecho con lo que les dijimos al principio de la historia, que él había empezado como con todo el tema de la traducción y con como que ese interés personal de alivianar la tensión que había entre Estados Unidos y China y que lo había hecho era con estos fines. O sea, él se defendió así. Y obviamente eso no era tan como contundente para, como, ay, sí, es inocente, obviamente no, porque ya tenía pues como que muchos cargos. Y fue hasta el 4 y 7 de febrero de 1986 que ya pasa pues el juicio y empiezan ya a darle pues como que todos los cargos que él tenía. Y se encontraron en total 17 cargos por espionaje, también el que les dije ahorita que tenía como dineros y cuentas pues ilegales en el exterior, como dineros no declarados, Evasión de impuestos. evasión de impuestos, conspiración y en total le dieron 133 años de prisión. O sea, Ya, porque el ya, mamá entró como de 63 o años. sea, él ya iba a morir. Pues allá, Y continúa. resulta que, bueno, acá es algo que, y es que el 21 de febrero, o sea, fue muy cerca, o sea, no fue muy lejos pues de las fechas. El 21 de febrero de 1986, en el mismo año, encuentran que él pues se quitó la vida en su celda con una bolsa, que apretó una bolsa con unos cordones en el cuello y se quitó pues la vida. Se asfixió. Y ese fue como el final de uno de que dicen que es de los mayores espías en la historia de China. Y desde mi punto de vista, sí, ese man fue un duro. Y entonces, bueno, y con eso, y pues muchos más espías que encontraron ese año, que por eso fue que Aleja dijo que 1986 fue declarado como ochenta y el, cinco eso, 86, eso, fue declarado como el año de los espías. Con eso, ellos se dieron cuenta, bueno, Estados Unidos se dio cuenta que no había ni una sola información que China no supiera de ellos. Entonces cuando ellos empiezan como, tratan de empezar ya como a cambiar todas sus formas de manejar la confidencialidad y todo lo que ellos planeaban hacer a futuro ya lo cambian. Porque dicen Ujú. como que no es que estos ya lo saben todo. Y para agregar algo más como a la muerte pues de él, fue que él por qué lo hizo. Obviamente, Ah, él había tenido una visita unos días antes, pues como cuando él estaba ya como en las celdas. Y a él le habían dicho pues directamente desde China como que si él hablaba, no le iban a ayudar con su familia, pero que si él guardaba silencio,
él lo podían ayudar a sostener a su familia ya el resto de tiempo que, pues, que él estuviera dentro de la cárcel o ya, pues, después de que él estuviera, pues, muerto. Entonces, él, claro, él qué decide hacer, porque él iba a tener después de, como del juicio, como que todo un interrogatorio, le iban a preguntar toda la información, pues, como que él revelara todo lo que él había dicho a China, como para ellos también saber y esclarecer como qué era lo que había salido, qué fue lo que salió mal. Pero entonces él se decidió llevar todos esos secretos a la tumba y ya ahora sí pues su familia pudo pues como vivir gracias a que él guardó silencio. Pues como que con el apoyo económico de China obviamente. Por eso él lo hizo. La verdad, la historia de ese man es, uy, es una historia muy tesa. Porque es que también hay que pensar de que ese man vivió, es que vivió infiltrado 37 años, o 37 años de la vida, Es muchísimo. uno viviendo como un infiltrado, o sea, uy, no. Y uno todos los días, digamos, no sé si todos ustedes trabajen, puede que muchos sí, puede que muchos estén estudiando o haciendo otras cosas en su vida, pero esa gente, imagínense ustedes levantarse e ir a su sitio de trabajo, o ir a su universidad, colegio, o estar con la gente que ustedes mantienen todos los días, y ustedes todos los días tratan de aparentar en que ustedes, o sea, no son, porque ustedes son un espía que está mandándole toda la información, o sea, todos los días usted escucha información, escuche, para llevarse a la otra persona. Y también otra cosa que me parece muy interesante es que, ¿cómo hacen los espías para no encariñarse con las personas? Pues digamos, como que yo tengo un compañero de trabajo que yo apenas llevo 6 meses trabajando y pues yo lo aprecio a él ya. O sea, como, y yo no llevo 37 años. Y yo sería como que, Sí. uy, me está contando una cosa, uy, yo me sentiría muy mal. Como que, te voy a contar una cosa, pero no se lo contés a nadie. Y yo, sí, sí, sí. Y después yo iba a contar como que, uy, no, que vuelta, estoy traicionando a toda esta gente. O sea, como que todos los amigos míos los estoy traicionando. Sí, pues y no, como que no importarle tanto, o sea, no darle tanta relevancia a eso, pero siento que eso va también muy ligado como como esa cualidad o la característica de, ay, no, que yo soy fiel a mi país o soy muy leal con, no sé, con mis creencias, con mis orígenes, con mis raíces, entonces está por encima todo eso que las otras personas. Es como que, pues sí, o sea, me caes bien, pero por encima de eso está como mi creencia, Mi mi país. lealtad, mis raíces. Eso es verdad. Y también digo como que, ¿por qué Estados Unidos se puso? Pues como que no era, pues siento que puede que sí, pero puede que no. Uno sabiendo el final, pues como que lo ve muy evidente. Pero siento que si estamos en una guerra fría con unos países, yo cómo voy a hacer que alguien nacido en ese país, criado en ese país, que vivió 28 años en ese país, venga para el mío a saber cosas confidenciales del mío? No, es como que... Sí, pero es porque él se ganó también la confianza siendo estudiante, porque desde muy temprana edad él le sirvió a Estados Unidos. Entonces como que mm, él se los ganó desde muy joven y nunca levantó las sospechas. No, es que eso es de los espías como más tesos que ha tenido la humanidad incluso. No, incluso lo que decían de China, como que a diferencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética, como que el sistema que ellos manejaban del espionaje era así, de mucho tiempo y con mucha lentitud y con espera y con pausa, mientras que el de ellos, o pues como que mientras que las acciones que hacían esos dos otros países eran más como contundentes, rápidas, entonces como que Ah, esa sí, fue como que esa característica que los hizo a ellos como que llegar tan lejos y poder tener como que tanta información sin ser ni siquiera descubiertos. es verdad, sí, porque fueron muy cautelosos con todo. Es como que no importa, como que este año no encontramos tanta información, no importa, el otro año vamos a encontrar más. Pues como que sí, siga así. Y también de que ellos mandaban espías de todo tipo, o sea, como que es que tenemos que formar a los mejores soldados para que vayan y... Ah, no, No, cualquier tipo, o sea, usted va a ir a estudiar a una universidad de Estados Unidos, me sirve, vaya y sea espía. Usted va a ir a trabajar a un café, vaya, usted me sirve. O sea, literalmente metieron a espías hasta donde en más no todas partes. podían en Estados Unidos para saber todo. La verdad, muy inteligente eso. Y también tienen mucho presupuesto porque todos hay que pagarles. Sí, me imagino que no eran, pues, no, también me imagino que dependía mucho también del tipo de información que les estuvieran pasando. O sea, sí les podían pagar, pero les empezaban a pagar un poco más alto dependiendo de la información que les dieran y si era muy importante o no. Claro, me imagino, porque así como que, ay, es que tal viejita va a cambiar las fundas de la cama. Es como que, pues,
Pues obviamente no, pero tal vez podrían decir como que, ¿sabe qué? Yo estoy trabajando en esa tienda y hay un rumor de que Estados Unidos va a hacer esto. Pero simplemente es un rumor, no es algo que sea No es algo verídico. verídico. En cambio, él ya trabajando, ya infiltrado en el centro de operaciones de allá, así es como que estoy seguro de que sí va a pasar. Eso sí lo van a hacer en tal fecha, o sea, con fecha, hora, todo. Uy, no, es que me parece muy teso todo eso. O sea, como que, es que, no, es que me parece que uno de los casos más interesantes de espionaje, porque es que es literalmente vos, o sea, vos perteneces a una entidad de espionaje de un país, pero estás trabajando en otra. E incluso hay una parte en la que dicen que él es de las pocas personas que tiene, es que medalla Con de decoración. condecoración en ambos países. Es muy Pues que por charro, protegerla, por hacer pues como que el trabajo por su país. En los dos países tienes que medalla de condecoración y muy todo charro. torcido. No, mi hermano. Sí, eso me pareció es curioso. O sea, lo hizo muy bien, entre comillas. No, lo hizo muy bien. O sea, si ese man no hubiera ido a sapearlo, ese man no le han cogido nunca. Ah, no. Y también en ese caso nos ponemos a pensar cuánta gente también fue espía y nunca la descubrieron. O sea, y puede ser también mera historia y no la vamos a saber porque nunca lo descubrieron. Sí, puede ser incluso más bacana que esta. Porque no lo descubrieron, entonces tiene un final más interesante. No, bro, la verdad me gustó la historia. Es que me parece muy teso ese man. 37 años uno haciendo eso. Porque con solamente pensar de que ese man tiene que sacar cosas de la oficina y más que lo requisaban antes de salir y todo eso, como que uno como que me va a esconder eso todos los días yo con esa presión de que yo creo que por eso mismo ese man pasaba todo eso, como que uno normaliza esas cosas de que la presión, como que pues voy a sacar esto, nunca me descubren, no, Ujú. no voy a hacer, hoy no voy a ser la excepción. Increíble. Por eso dicen que como que ¿cómo es el visaje? O sea, aquí en Colombia decimos visaje, pero pues como que la bulla es lo que mata, pues como que las acciones de uno demuestren que uno está haciendo algo malo es lo que lo delata a uno. Ah, sí. Porque uno es, o sea, literalmente es verdad lo que dice la ley, uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, nadie va a sospechar de usted si usted no levanta sospechas. Lo hizo muy bien. No, Muy buen eso, espía. Buen topo. el topín. Y bueno, hasta aquí llegó el capítulo de esta semana. Esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos grabando. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar. Si tienen alguna historia que contar, alguna sugerencia, nos pueden escribir a cualquiera de nuestros canales por los comentarios o al correo hablandoyya@gmail.com. Estamos en las redes sociales como, Hablando y ya en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, ¿cierto ya? creo que ya. Sí, Todos como hablando y ya. Recuerden que nos pueden llegar sus historias, nos pueden hacer llegar sus historias por el interno, por los comentarios de los videos. Y nada, pues pueden por el correo. Los estamos leyendo. Miren que siempre contamos sus historias. Y ya. Esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido mucho con este capítulo. La verdad fue de una investigación muy exhaustiva la que tuvimos que hacer para poder llegarles con todos estos datos, pero fue muy interesante. Si les gustaron este tipo de capítulos, háganlo saber aquí abajo en los comentarios. Y nada, muchachos, esperamos que les haya gustado. y nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.